a empezar encomendándonos al Señor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador Y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Continuamos entonces nuestros títulos sobre Cristo formador. Continuamos en la segunda parte del curso que se refiere al corazón del curso, que es la actuación del Señor. Y también vamos a seguir viendo el método que Cristo nuestro Señor empleaba para formar a sus apóstoles. Este apartado del método tiene 3 secciones. La primera se refiere a las actitudes profundas de su corazón, y eso es lo que vamos a continuar y a terminar hoy. Luego veremos los principios que guían a nuestro Señor en esa tarea formativa con sus apóstoles. Y por último, veremos dentro de este mismo capítulo los recursos más concretos que emplea en su trato con las almas. Les recuerdo también esos 3 círculos que conviene tengamos presentes para sacar mayor riqueza de cada una de las reflexiones que les voy ofreciendo. El círculo histórico de lo que ocurrió en el momento de cada pasaje. Por ejemplo, San Pedro le pide a Jesús que lo saque de las olas del mar porque se está hundiendo. Luego, el círculo, dijéramos, espiritual. Cada uno de nosotros puede pasar momentos de su vida en los que también se sienta hundirse en las dificultades, y conviene, ya Pedro nos puso las palabras en la boca: sálvame Señor, que perezco. Pero hay un tercer círculo, que es el círculo pastoral. Habrá personas a las que nosotros conocemos y queremos que en determinados momentos también se sientan desfallecer y se sientan hundir, y hay que ofrecerles la mano salvadora del Señor, como se lo ofreció el Señor a Pedro. También se lo ofrecemos nosotros en su nombre a las personas con las que estemos tratando. Si tenemos presentes estos 3 círculos, es mucho más completo el modo como nos acercamos al Evangelio, el modo como nos dejamos formar por el Señor, no solo conociendo hechos históricos ocurridos hace 2000 años, y el modo como nosotros tenemos que intentar parecernos al Señor en nuestro trato con los demás. Dicho esto, avanzamos y vemos otra de las virtudes, de los principios, como les decía, de las actitudes que el Señor tiene en su trato con las almas, y es la prudencia. Hay muchos pasajes donde se puede ver esto, pero lo que nosotros podemos ver es un pasaje que es la última aparición del Señor resucitado a los apóstoles en el lago de Genesaret. Lo narra San Juan en el último capítulo de su Evangelio, que es el capítulo 21. Ahí, aunque hay, dijéramos, una voluntad del Señor de manifestarse a los no son 12 en este caso, son los 7 apóstoles los que están allí. Pedro
ellos a la cabeza para, dijéramos, robustecer su fe, hay también una intención más particular y más privada. Y es que así como Pedro negó al Señor 3 veces, el Señor quiere darle la oportunidad de un, llamémoslo así, rescate espiritual para realizar mejor su función de quien va a sucederle como cabeza de la iglesia. Por eso vemos cómo el Señor, cuando se aparece a los apóstoles, no desahoga su pasión contra Pedro por la traición de Pedro. Pedro, recuerda lo que me hiciste el Viernes Santo o el Jueves Santo por la noche. No está desahogando una pasión, no está vengando en público, no se está vengando en público de una ofensa privada, que sería una enorme imprudencia y una gran injusticia, sino que, como buen formador, sabe prever situaciones y circunstancias favorables. Y por eso sabe discernir la situación interior de su apóstol y no tiene prisa. Es admirable esto porque fíjense que lo primero que hace el Señor es el milagro de la captura milagrosa de peces. Lo segundo es un gesto de cariño maternal. Tiene preparado en la orilla un pez asado y pan para que desayunen o almuercen los apóstoles, que como en el capítulo 5 de San Lucas, durante toda la noche habían estado trabajando y no habían pescado nada. En tercer lugar, los deja comer tranquilamente ahí con ellos. Y el evangelista San Juan, y no sobra ninguna de las palabras en los evangelios, dice muy claramente: cuando terminaron de comer, le dice el Señor a Pedro. El Señor iba a este momento. Dijéramos que había preparado toda la escena para llegar a este momento. Se trata de recuperar a su apóstol, a su sucesor. Y vean los pasos que tiene que dar antes. Y esto tiene aplicaciones extraordinarias para nuestra vida. Hay personas en nuestras relaciones, quizás fundamentalmente familiares, que en ocasiones se han equivocado, o respecto a otras personas o respecto a nosotros, en algo serio. Nosotros normalmente de inmediato sacamos la espada y buscamos cortar cabezas, si las cabezas están a suficiente distancia, ¿no? Y no se trata de cortar cabezas, se trata de, digamos, resucitar ideales y personas y relaciones, de mejorarlas, de elevarlas, en definitiva de ayudarles también a formarse. Por eso el Señor da antes 3 pasos agradables para el grupo y para Pedro. Y no sobra ninguna palabra. Pasos agradables para el grupo y para Pedro. Se dirige al grupo y lo hace de una manera, y Pedro es una parte del grupo. Pero después se dirigirá a Pedro, ya preparado previamente por esos 3 pasos anteriores agradables. Milagro, desayuno preparado y convivencia tranquila y fraternal que fomenta la unidad. Y no sobra esto que dice San Juan:
Cuando terminaron de comer, o sea, Pedro no traía el último bocado todavía en la boca. Cuando terminaron de comer, le dice el Señor a Pedro, le hace 3 preguntas. ¿Sí? Y esas preguntas se las hace en público, pero el sentido profundo solo lo entiende Pedro. Y esas 3 preguntas corresponden de alguna manera a las 3 negaciones del pasado. Yo no lo conozco, no sé de quién hablas, yo no he estado con ellos, no soy yo de ese grupo. Por eso, aunque el Señor le hace esas 3 preguntas en público, solo Pedro y el Señor conocen el fondo de la situación. Por eso, dijéramos, Cristo no expone la debilidad y la traición de Pedro en público, sino que de una manera delicada y clara quiere reconquistar lo esencial de su relación con Pedro, que es el amor. La traición va contra el amor. Por eso la pregunta que hace Cristo es sobre el amor. Veíamos en la misa lo esencial del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que era el amor. Y no puede ser de otra forma, porque Dios es amor. Por tanto, todo lo que hace Dios lo hace por amor. Y una de las principales características, la primera característica que el Espíritu Santo inspiró a San Pablo en el himno de la caridad es la paciencia. Aunque de esto hablaremos después. Entonces, en este momento, la prudencia. De esta forma, lo que quiere y lo logra es recuperar a Pedro para que tenga clara de un modo nuevo la misión que él ya había recibido. Y aquí se la pone más explícita. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. O como le había dicho en la última cena, una vez que tú te hayas repuesto, confirma a tus hermanos en la fe. Eso es lo esencial de la misión de Pedro. Y Pedro puede haberse llamado antes Simón, o puede haberse llamado antes Albino Luciani, Juan Pablo I, o puede haberse llamado antes Karol Wojtyła, Juan Pablo II, pero son Pedro. Pedro es el nombre, digamos así, bíblico de todos los elegidos para suceder al Señor a la cabeza de la Iglesia. Vemos, por tanto, cómo la prudencia consiste fundamentalmente en saber elegir cuándo, dónde, cómo y hasta qué punto intervenir. Y todo esto es muy importante porque es parte del resultado final. Si nosotros elegimos el cuándo, pero no elegimos el dónde, estamos mal. Decimos el domingo, voy a hablar de este tema con tal persona, pero lo hago cuando los demás están ahí juntos y se van a enterar, pues no estoy eligiendo bien el dónde, aunque haya elegido bien el cuándo porque es fin de semana. ¿Sí? Si elijo bien el cuándo y el dónde, pero no elijo bien el cómo, hay algo importante que al final no va a resultar en los frutos que yo ando buscando. Si elijo bien el cuándo, el dónde y el cómo, pero no elijo bien el hasta qué punto, hay algo en el resultado final que no va a ser lo que yo ando buscando. Por eso es muy importante pedirle a Dios nuestro Señor, cuando haya situaciones de este tipo, que sea Él quien nos ilumine. Por eso está esa sencilla oración al Espíritu Santo, que dice al inicio de la mañana: Espíritu Santo, inspírame hoy lo que tengo que decir, lo que tengo que callar,
y cómo tengo que obrar el día de hoy. Y esa es una oración que pide prudencia, porque el protagonista es el Espíritu Santo, porque es el que inspira. E inspirar significa soplar. No significa derribar. El soplar indica siempre algo delicado, tenue, incluso agradable, porque no es un huracán, es una brisa, vamos a decir así. Hay un texto de una señora que se llamaba Virginia Satir, que dice así, de alguna manera sintetiza este aspecto de la prudencia. Dice: quiero amarte sin ahogarte, apreciarte sin juzgarte, acompañarte sin invadirte. Una cosa es acompañar, otra cosa es invadir. Invitarte sin exigirte. Eso es muy importante en el trato con los hijos cuando están creciendo y ya no son de 8 o de 10 años, sino de 15 o 16 o más si son de 18 y en adelante, ¿no? Una cosa es invitar a que vayan a misa y otra cosa es exigirles que vayan a misa. ¿Sí? Porque si nosotros en esas edades exigimos, que de alguna manera imponemos, en cuanto ellos puedan se van a liberar de quien impuso y del mensaje impuesto. Entonces, en vez de ganar, perdemos. No es gana-gana, sino es pierde-pierde. Y no interesa. Corregirte sin acusarte es un arte. Es decir, el otro no se debe sentir humillado. El otro no se debe sentir como una cucaracha aplastada, ni como una hormiga fumigada. Se debe sentir respetado y apreciado en su dignidad. Y como que nosotros le estamos tendiendo un puente para que vuelva a la verdad. Y no estamos descargando toda nuestra artillería contra el corazón de una persona. Ayudarte sin insultarte. Y si puedo conseguir lo mismo de ti, entonces, es decir, que tú me trates a mí como yo quiero tratarte a ti, entonces podremos encontrarnos de verdad y enriquecernos mutuamente. Es un programa y es un ideal que es bueno tener presente. ¿Cuál es La señora se llamaba Virginia Satir. Les recuerdo entonces también lo que ya les comentaba antes de esa frase que iluminó mucho el modo de gobernar de nuestro actual Papa Francisco cuando la conoció cuando él estaba ofreciendo a la Compañía de Jesús su servicio como provincial. El provincial es el superior de muchas casas religiosas de una congregación. Puede ser en todo un país, en una parte de un país o en varios países. Se llama provincial, como una especie de provincia, ¿no? Una provincia. Sí. Y aquí no tenemos el término de provincia, sí, aquí decimos estado, pero serían como o un estado o varios estados o toda una nación. Pensemos en Centroamérica, son naciones pequeñitas, pues no sería para tener un provincial en cada nación pequeña, sino un provincial en todas las 6 naciones de Centroamérica. Bueno, pero entonces el Papa, que reconoció que en sus primeros momentos como provincial había sido impulsivo e imprudente,
cuando escuchó esta frase, ganó muchísimo en su servicio de autoridad. Recuerden, verlo todo, pasar por alto muchas cosas, corregir poco. Y lo hace Jesús con Pedro en este pasaje que les estoy comentando. Verlo todo. A Jesús no le pasó por alto ninguna de las negaciones de Pedro. Ya se las había predicho. Y cada una le dolió. Pero en ese verlo todo está también ese cruce de miradas silenciosas, no se dijeron una sola palabra, entre Pedro, que ya había negado 3 veces al Señor, y el Señor, que pasaba a alguna de las distintas fases de su pasión ahí en la casa del sumo sacerdote. Verlo todo. Pasar por alto muchas cosas. ¿No le recordó Cristo a Pedro explícitamente? Te advertí que me ibas a negar. Ya te lo había dicho. Ya te lo había dicho. ¿Y cuántas veces sale en nosotros? No te lo había dicho yo. Prohibido. Ya te lo había dicho, ¿no? Cristo no dice eso. Cristo pregunta por lo esencial. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y eso 3 veces. Hasta el punto de que la tercera vez a Pedro le cayó más a fondo y le dolió. Y dice que entristecido le respondió, Señor, tú lo sabes todo. No solo estas 3 negaciones que son el momento que tú me estás corrigiendo. Tú conoces toda mi vida y así me elegiste. Es como decirle, pues allá tú, yo estoy en tus manos. Sí, pero verlo todo, pasar por alto muchas cosas. Cristo había pasado por alto, pues, esas invitaciones de Pedro para apartarlo de la cruz, cuando Jesús, profetizando su pasión y su muerte, escuchó de Pedro, esto jamás te va a ocurrir a ti, Señor. Y lo decía de buena fe, lo decía por el amor sincero que Pedro tenía a Jesús. Pero Pedro no había entrado todavía en lo que significaba el plan de redención de nuestro Señor, donde la cruz es esencial. Y el Señor, que le había dicho antes, poco tiempo antes a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le dice, apártate de mí, Satanás. Satanás. Cada persona puede pasar de Pedro a Satanás en poco tiempo. Por eso hay que procurar abrillantar el nombre de Pedro y la figura de Pedro y la vocación de Pedro y la misión de Pedro, porque el Señor, si a él se lo dijo, también nos lo dirá a nosotros. Apártate de mí, Satanás. Y fíjense en la razón, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Dios piensa que la cruz es el camino de salvación. Tú piensas que la cruz es una desgracia y una mala suerte y me la quieres quitar. De alguna manera también todo el proceso formativo se puede resumir en esto: llegar a pensar no como hombres, sino como Dios. Y todo lo que el Señor hace en el proceso formativo de sus apóstoles es acercarlos cada vez más a este ideal. Entonces, pasar por alto muchas cosas, corregir pocas. Yo les decía que si en verlo todo están 10 cosas que vi, pasar por alto muchas significa paso por alto 9. De 10. 8. Como quien se toma. Y no agoto 25 de 10. Pasar por alto muchas cosas. No significa que no las tenga presentes.
Significa que sopesando su importancia y jerarquizando su trascendencia, yo 9 las dejo de lado y me intereso de una. Y esta intento corregirla. Y les decía también que corregir es oportunamente, sin humillar, con claridad y con caridad y con sobriedad. Porque si yo puedo decir en medio minuto algo, no tardo media hora diciéndolo. Porque los otros 29 minutos y medio van en mi contra, y en contra del mensaje y en contra de quien me escucha. Una vez que yo he captado lo que es esencial, lo digo de un modo sobrio: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me quieres? Y no digo más. Esto implica en el formador una actitud de atención y de vigilancia. No en el sentido de un guarda de tráfico, de un policía con macana, sino vigilar más bien significa seguir de cerca y con discreción para ayudar, para aconsejar. Porque si yo no sigo de cerca, no me entero de qué van las cosas, o cómo van, o dónde está el fallo. Para proponer posibles soluciones, y es muy importante lo que viene ahora, pero sin agobiar, sin oprimir. Esta es entonces una de las virtudes más importantes que el Señor emplea en su trabajo formativo con los apóstoles. Vamos a otra, y es la confianza. No solo hay un clima de prudencia, sino también el Señor procura crear un clima de confianza. La confianza que tiene en sus apóstoles. ¿En qué se basa la confianza del Señor? Recuerden, vamos al Génesis. Cuando crea el sol, cuando crea la luna, la luz o la oscuridad, dice el Génesis, y vio Dios lo que había hecho y era bueno. En cambio, cuando crea al ser humano, a la pareja, hombre y mujer, el sexto día dice, y vio Dios lo que había hecho y era muy bueno. Y ese muy es muy importante. Está indicando la calidad, vamos a decir así, de esfuerzo que puso Dios en crear, por un lado el mundo, pero por otro lado al rey visible de la creación, que es el ser humano. Entonces, si creado por Dios el hombre es muy bueno, cada hombre es muy bueno. Yo, no porque yo me lo haya dado, sino porque soy criatura de Dios, salí muy bien de las manos de Dios. Y por eso Dios confía en mí. Porque si yo me dejo guiar por Él, Él a través de mí va a hacer grandes cosas. Por eso Él confía en mí. Volvamos al texto. Por eso Él confía, por ejemplo, en Mateo, por decir uno de los nombres de los apóstoles. Es todo un Dios que entra de modo inesperado en la vida de un recaudador de impuestos. No sé qué grado tendría en el SAT actual. Y si viviría aquí junto a nosotros en Guadalajara, junto al tronco mágico.
pero era del equipo del SAT. Imagina. Y era importante porque Cafarnaún era una ciudad que tenía un centurión romano. Y cuando había un centurión romano significa que había 100 soldados. Centurión, Ah, de 100. 100. Ah, mira. ¿Sí? Si había por tanto un centurión romano, todo lo que tenían ahí de movimiento de la pesca y del comercio y de las aduanas, porque era zona también de aduanas, pues era un lugar muy apetitoso desde el punto de vista económico. Y había recaudadores de impuestos, y uno de ellos era Mateo. Entonces a Jesús, de modo inesperado para Mateo, se le ocurre llamar a este recaudador de impuestos, que tiene unas cualidades humanas, que tiene unas cualidades espirituales, intelectuales importantes para ocupar ese puesto. Y que el Señor ve capaz también de cambiar todas esas cualidades en otra dirección. En la dirección de un seguidor del Señor y en la dirección de un apóstol. Y que va a enfocar todas sus energías y su tiempo en un trabajo para él imprevisto e insospechado. Ya no va a ser contar monedas como Zaqueo. Recuerdan también que Zaqueo andaba en esas. Pero en otra ciudad también importante, Jericó, por todo lo que se refería fundamentalmente a la parte de agricultura del país. Y él tenía conciencia de que no todo había estado bien. Y Cristo en ningún momento le llamó la atención. En ningún momento lo corrigió ni lo criticó. Y ese es un modo de crear confianza. Más bien le dijo: baja, Zaqueo, porque hoy conviene que yo me hospede en tu casa. Y pónganse un poquito en la imagen del momento y hasta parece ridículo lo que hace Zaqueo. Tiene curiosidad por conocer al Señor. Iba pasando por la ciudad. Él era bajito y no podía verlo por su estatura. Entonces, ¿qué hace? Se sube a un árbol. Pero supongan ustedes que el secretario de Hacienda del Estado de Jalisco, por decirlo de alguna manera, se sube pues a un árbol para ver pasar, pues no sé si al cardenal o al papa, al que fuera. Desde el punto de vista humano puede parecer ridículo, porque no se espera de una persona de esa categoría humana, social y económica un gesto así. Pero él, sin preocuparse de todo eso, lo hace. Cristo lo ve y ve todo lo que hay detrás y le dice: baja, porque conviene que hoy me hospede en tu casa. Y ante la cercanía con el Señor, esa invitación es una autoinvitación. Ante esa cercanía, Zaqueo dice: si a alguien he hecho trampa, le voy a dar 4 veces más. Y voy a desprenderme de la mitad de mis bienes. Dice, cuando uno está cerca del Señor, ve en su conciencia con plena claridad todo lo que ha ido haciendo bien y lo que ha ido haciendo mal. Bueno, era nada más una relación entre Zaqueo y Mateo. Volvamos a Mateo. Mateo dejó de inmediato todo lo que tenía ahí sobre la mesa, lo que haya sido. Probablemente había alguno más del equipo con él. Y organiza una fiesta en su casa. Su vocación como un regalo y una fiesta. Vean la confianza que se entabló de inmediato entre él y el Señor. La alegría que esto supuso en su vida, aunque fuera un cambio inesperado, insospechado, imprevisto. Y también vemos cómo pues todo el proceso formativo de Mateo fue un proceso muy fecundo y muy eficaz. Dijéramos que era el único extraño en cuanto a la profesión de los demás. Los demás eran pescadores de peces. Bueno, este era otro tipo de pescador.
pescador de impuestos. Sí, pero toda esa experiencia formativa, él después la escribió en su Evangelio. Y por eso nosotros tenemos el Evangelio de San Mateo. Pero es fruto de la confianza que el Señor le tuvo al inicio y fruto, dijéramos, de la atención con la que él vivió todos los momentos desde su llamado hasta la subida al cielo por parte del Señor. En otras palabras, cuando nosotros tenemos confianza en las personas, estamos como En casa. no solo en casa, quiero decir, originando en la persona unos frutos insospechados de madurez y de fecundidad en sus vidas. Y no sabemos exactamente pues todo lo que hay detrás. Cuando a mí mi fundador me pidió, yo tenía 20, 21 años. Había terminado mis estudios de humanidades en Salamanca y ya había terminado también primero de filosofía. Me dijo, después de unos ejercicios de mes en Salamanca, mira, he pensado dejarte a trabajar en la formación intelectual de nuestros humanistas. Y me añadió, el primer año lo vas a hacer mal, pero no te preocupes. Dice, el segundo año también lo vas a hacer mal, pero tampoco te preocupes porque luego ya volverás a Roma. Puede uno decir, lo puede entender de dos maneras. Yo lo entendí de un modo positivo. Mi fundador, conociéndome, me está ofreciendo esta posibilidad de hacer el bien a mis hermanos. Y sabe que no lo voy a hacer de un modo perfecto y que en ocasiones me voy a equivocar. Si ya hay cuenta con él, eso me da a mí mucha confianza, ¿no? Entonces, si al inicio de una vocación o de una misión o de una relación con una persona somos nosotros capaces de infundir confianza en la persona, estamos dando un paso importantísimo. Y es lo que el Señor hace. Pero no lo hace solamente con Mateo, lo hace también con los demás apóstoles. Si ustedes recuerdan, hay otro momento importante en el que el Señor envía de 2 en 2 a sus apóstoles a los lugares que él iba a visitar después. Una especie de misiones populares o de mega misiones para preparar el terreno. Cuando el Señor los envía de 2 en 2 y ya no va él, y es la primera ocasión en que lo están haciendo, estos apóstoles además recibieron instrucciones muy concretas de cómo ir libres, desprendidos de cosas y demás, ¿no? Cuando el Señor hace esto, les está dando una enorme confianza y una gran responsabilidad. Y los apóstoles van y hacen lo que el Señor les pide y regresan gozosos, diciéndole, Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Contentos de los frutos que ellos habían constatado en esa misión a la que el Señor les había enviado. Y el Señor les eleva la intención y les dice, no se alegren ustedes por eso. Más bien alégrense, y esto es lo esencial, de que sus nombres estén escritos en el reino de los cielos. Pero en definitiva el Señor sabe crear una gran confianza en cada uno de los apóstoles y en todos en general. Es verdad que vendrán momentos en los que los apóstoles no den la medida, le fallan al Señor el Jueves Santo, lo abandonan cuando Él lo hace prisionero. Pero dijéramos que lo abandonan como para no meterse ellos en peligro, pero que no vuelven a su vida normal. Si hubieran vuelto a su vida normal, habrían regresado de inmediato a Galilea, a Cafarnaúm.
Y lo que hacen es más bien ir justamente al único lugar que ellos consideraban seguro en Jerusalén, porque todos eran de fuera de Jerusalén. Y ese lugar seguro es el que les acababa de prestar un señor pudiente para tener ahí la última cena, al cenáculo. Y por eso ahí cierran las puertas por temor a los judíos. Por tanto, aunque no dieron la medida de fidelidad al máximo, estando con Jesús en los momentos más difíciles, por lo menos no lo abandonaron del todo y se juntaron en el momento de la dificultad, en un lugar seguro, que fue en el mismo Jerusalén, en el cenáculo. Por eso, entonces, hemos de ser conscientes de la importancia de esta virtud. Y hemos de incrementar nuestra confianza en Dios, porque somos obras muy bien hechas por parte de Él. Y hemos de ayudar a los otros a que recapaciten en que son muy buenas obras de Dios, porque todos salimos de sus manos, para que reconozcan los dones que han recibido y los vayan poniendo gustosamente al servicio de su propio crecimiento y de su propia misión. Paso por alto otra de las actitudes del Señor, que es la pureza de intención, y paso a la de la paciencia. Cristo nuestro Señor es otra de sus actitudes, nos muestra una gran paciencia. Sabe que su mensaje es una semilla que no crece de la noche a la mañana. Si siembro hoy, 10 de marzo, no exijo frutos mañana en la mañana, 11 de marzo. Sabe que en cada corazón hay una lucha prolongada durante toda su vida entre dos voces: la voz de Dios, que de una manera respetuosa, de una manera divinamente amorosa, de una manera divinamente paciente, va haciéndonos escuchar los mensajes que somos capaces de advertir en cada momento, porque eso es parte de la sabiduría de Dios. Adapta su mensaje a la persona en el momento concreto de cada persona. Y no es lo mismo el momento concreto mío hace 3 años, que hace 10, que hace 20, que dentro de 5. Y nadie mejor que el Señor conoce esto. Y es también una lección para nosotros, para maravillarnos de los mensajes que nos ha ido dando en cada uno de los momentos de nuestra vida. Recordemos algunos momentos importantes. Pero también es una lección para que nosotros sepamos adaptar nuestro mensaje a las personas que tenemos delante. Y ni les exijamos más, ni les exijamos menos. Y eso es fruto de nuestra cercanía con Dios y de la luz del Espíritu Santo, que siempre está activo si nosotros estamos atentos. Por un lado, entonces, está la voz de Dios, que por amor ilumina y respeta la conciencia de cada individuo, que es lo más sagrado que nosotros tenemos. Es una especie de sagrario que en nuestro corazón tiene Dios, donde solo vive Él y su voz. Pero también es una lucha prolongada, porque también se da la voz del demonio, que en su astucia conoce los puntos flacos de las personas y por allí nos incita a separarnos de Dios. Fíjense lo que hace el demonio con el Señor, y el Señor no está haciendo teatro en el desierto, en los 40 días que tuvo, en la cuaresma del Señor. 40 días y sus noches orando y sin comer. Por eso la primera tentación va por el hambre.
si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Porque el pan sería lo más deseado por un organismo natural que no ha estado alimentándose durante 40 días. Y por eso después va, si eres hijo de Dios, lánzate de aquí abajo, en las ruinas del templo de Jerusalén, en una de las esquinas de los fundamentos, se tiene el sitio en el que, según la tradición, estuvo, si no física, por lo menos, digamos, imaginativamente, Dios con el demonio. Y lanzarse de ahí abajo, pues serán unos 30 metros. Dice, si eres hijo de Dios, en este lugar tan importante donde todos te van a ver, lánzate abajo, porque escrito está, a sus ángeles ha mandado para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Fíjense cómo el demonio también cita la escritura. Se prepara estudiando la escritura para poder citársela al Señor y así convencerlo, ¿no? Y en otro momento le hace ver todos los reinos del mundo en un solo instante. Todo esto te daré si postrándote me adoras. 3 tentaciones del demonio a nuestro Señor. Por eso San Agustín tiene esa reflexión tan bella que dice que en nuestra vida el progreso se da a través de tentaciones. Y tiene después esta reflexión de un genio que dice, porque nadie puede ser coronado después de una tentación si no ha vencido, ni vencer si no ha luchado, ni luchar si no tiene enemigo. De aquí la sabiduría divina del enemigo en nuestras tentaciones. ¿Lo puede repetir? Ni vencer si no has luchado. Entonces decía yo que el progreso en nuestra vida se da a través de las tentaciones, porque nadie puede ser coronado si no ha vencido, ni vencer si no ha luchado, ni luchar si no tiene enemigo. Por tanto, el enemigo es también parte de la providencia amorosa de Dios, que nos quiere purificar y nos da oportunidades de crecimiento. Pero el enemigo está permitido por Dios. Y es mucho más poderoso Dios que el enemigo. Pero en ocasiones, en nuestras confusiones interiores, damos más importancia a la voz del enemigo que a la voz de Dios. Y eso es el pecado. ¿Sí? Entonces, las decisiones más importantes de nuestra vida tardan en fraguar en nuestras conciencias. No sé en sus casos, pero bueno, piensen, posiblemente no ocurrió así, pero a lo mejor sí. No sé si desde que conocieron a sus esposos, de inmediato estuvieron seguras de que ese era. Algunas veces sí, pero otras no. Y es una de las 3 decisiones más importantes de una vida. ¿Con qué persona elijo libremente unir mi vida para siempre? Decisiones y lo piensa importantes. uno. Bueno, pero el tiempo de noviazgo está bien para pensar eso. ¿No? Pero se enamora uno. De todas maneras, Dios nuestro Señor ayuda en una elección sincera
aunque no sea la persona ideal ni ella ni yo, porque Dios se compromete también a eso. Además, hay que saber que Dios es también paciente, no solo porque las decisiones importantes son lentas, sino porque nosotros somos frágiles. Y en estas decisiones podemos volvernos atrás, incluso en decisiones acertadas, o arrepentirnos de pasos mal dados. De ahí la sabiduría de la paciencia de Dios, que no saca la espada para decapitar al minuto del error, sino que se reserva su juicio solo para el final de la vida. Queriendo con esto decirnos, también hoy tienes oportunidad de corregir el error o de afianzarte en el bien. Y eres tú quien eliges. Yo espero paciente. ¿Recuerdan ustedes esa poesía de Lope de Vega que dice: es la paciencia de Dios? ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? Está hablando Lope de Vega, que fue sacerdote, está hablando con Dios, diciéndole: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío? Que a mis puertas cubiertas de rocío pasas las noches del invierno oscuras. Qué bonito. Añade: oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío. Si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía? Y fíjense en el comentario: ¿y cuántas hermosura soberana? Mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Por eso pasa la paciencia de Dios. Y allí hay una experiencia también expresada de un modo muy bello de un alma sacerdote que en muchas ocasiones le dijo al Señor: mañana, 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 mañana. Que es también lo que San Agustín, antes de su conversión, dolorosa conversión, interpretaba en el graznido de los cuervos, que parece que dicen cras, cras, cras. Y cras en latín significa mañana, mañana, mañana. Pero por eso el Señor es paciente. Los salmos dicen: Él sabe de qué estamos plasmados, se acuerda de que somos polvo, pero es nuestro creador y es nuestro redentor, y quiere que nosotros libremente acudamos a Él. Vean la paciencia del padre del hijo pródigo. No salió a buscarlo, pero de alguna manera no lo perdió de vista, porque tenía abierto su corazón y estaba abierta su casa. Y el texto dice, y no sobra ninguna palabra: cuando aún estaba lejos el hijo, lo vio el padre. Es el primero que ve Dios al hijo que se está acercando. Aunque el hijo tiene la nobleza de decir, recapacitando cuando ha hecho fondo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo dejamos aquí.
voy a responder de una manera muy sencilla a una pregunta que me ha hecho alguna de ustedes sobre, decía, ¿una mezquita es solo para oficios musulmanes? ¿Se puede visitar? Bueno, la mezquita es el edificio religioso del Islam que practican los musulmanes, que significa sumisión a Dios. Y así como las iglesias católicas son para uso de los católicos, así las mezquitas musulmanas son para uso religioso de esa religión. Pero se pueden visitar. Y no hay problema en que se visiten, incluso en los días de fiesta para ellos, que son los viernes. Fíjense, cuando uno está en Tierra Santa, tiene en el fin de semana, el viernes es el día de fiesta para los musulmanes, el sábado para los judíos y el domingo para los cristianos. Entonces, ese es al inicio un poquito extraño, pero uno se hace a la idea. El viernes no hay clases para los musulmanes, pero sí para judíos y para cristianos. Es más extraño ver el sábado a los musulmanes haciendo su vida normal y a los cristianos como el inicio del fin de semana. Pero los domingos, que para nosotros es nuestra fiesta, el musulmán y el árabe y el judío están haciendo su vida como si fuera un lunes, que en realidad son sus lunes. Entonces hay que admirar que el hombre en su religiosidad haya ido creando belleza, también arquitectónica, para manifestar su fe. Y ese es el sentido de una mezquita, y ese es el sentido de una sinagoga, y ese es el sentido de una iglesia, o de una pagoda, si fueran religiones orientales. ¿Sí? Vámonos. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Venga del reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Muy bonito.